Bueno, buenos días. El tema que nos convoca hoy es la constitución de un campo artístico autónomo en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX y la emergencia en ese contexto de formaciones, obras y gestos que van a inaugurar las prácticas de la vanguardia artística. Vamos a empezar definiendo el concepto de campo, tal como fue planteado por Pierre Bourdieu. Luego vamos a tratar de reponer las principales posiciones presentes en el campo artístico francés del Segundo Imperio, dando algunas claves para contextualizar este periodo histórico. Vamos también a repasar la historia del Salón de París como instancia de legitimación por antonomasia para los artistas y por último nos vamos a concentrar en dos hitos que nos van a ayudar a entender cómo se va reconfigurando este campo artístico en esa segunda mitad del siglo. Uno de esos hitos es la instalación del pabellón del realismo de Courbet como respuesta frente al rechazo de algunas de sus pinturas en la Exposición Universal de 1855 y el otro es el Salón de 1863, momento en que Napoleón III le da un marco institucional u oficializa ese Salón de los Rechazados. Comencemos entonces repasando esta categoría de campo. Campo, nos dice Bourdieu, no es equivalente a contexto o trasfondo social, sino que define un espacio de la actividad social estructurado como una red de relaciones entre agentes que ocupan distintas posiciones de acuerdo al capital que poseen y que han acumulado a lo largo del tiempo. Esas relaciones son relaciones de poder, porque esos agentes que intervienen y dan forma al campo van a luchar por apropiarse de dicho capital. ¿Sí? Pensemos en el campo artístico, esos agentes son los artistas, son los críticos, los marchands, los jurados de los salones, los historiadores del arte. ¿Sí? Y Bourdieu nos dice también que si bien los campos poseen una estructura homologable, donde distinguimos entre dominados y dominantes, cada campo tiene su tipo específico de capital, ¿sí? Aquello que busca ser conquistado por esos agentes en sus apuestas y también posee cada campo sus propias reglas de juego, ¿sí? Las que van a determinar quién está en condiciones de participar legítimamente de esas luchas. Es una categoría que combina aportes del estructuralismo, del marxismo y de la sociología de la cultura de Weber, y que permite aprender la producción artística, ¿sí? la obra y la práctica del artista dentro de este sistema de relaciones sociales que dan forma y afectan a la producción cultural, pero siempre a través de la estructura específica del campo, ¿sí? Y eso es lo que le permite a Bourdieu estudiar las mediaciones entre estructura y superestructura en términos marxistas sin recurrir a modelos más reduccionistas o deterministas a la manera de la teoría del reflejo. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es el de la interacción entre los campos y en el caso que nos ocupa particularmente la interacción entre el campo artístico literario y lo que Bourdieu llama el campo de poder, ¿sí? Es decir, ese espacio social también estructurado al interior del cual los detentores del capital, especialmente del capital económico, luchan por el poder del Estado, ¿no? Y cómo generalmente el campo de la producción cultural ocupa una posición dominada en el seno del campo de poder. Las reglas del arte, este libro del cual ustedes tienen un capítulo para leer, es un desarrollo ya más maduro de este concepto que Bourdieu había acuñado en los años 60 y lo que estudia es el proceso de autonomización del campo literario en Francia durante el Segundo Imperio, ¿sí? Y toma como punto de partida la novela de Flaubert, La educación sentimental, porque Bourdieu encuentra en esa novela un paralelismo entre la estructura social que pone de manifiesto a través de personajes ficticios y el espacio social en el que el propio Flaubert estaba situado, casi como si Flaubert estuviera mapeando como un sociólogo avant la lettre ese campo en el que él estaba inserto. Y una de las tesis más fuertes que sostiene este libro es que el campo artístico y literario se constituye como tal, es decir, como un campo con autonomía relativa, a partir de su oposición al mundo burgués y los valores
mercantilistas, ¿sí? Que le eran propios. Dice Bourdieu que es en el rechazo al burgués y sus expectativas respecto de lo que debe ser la producción artística, donde estos escritores, intelectuales, artistas dan forma al campo como un universo con sus propias reglas de juego y con su tipo específico de capital. Y son especialmente aquellos escritores que abonaron la ideología del arte por el arte, los que van a sostener una posición según la cual la obra de arte ya no está obligada a ser útil ni comprometida con diversas causas ni con el gusto del público burgués, sino que va a proclamar su autonomía y va a rechazar incluso las instancias legitimadoras establecidas y afirmando que la legitimidad que vale es la consagración por los pares. Hay una idea de que las reglas ya no pueden ser universales o formales establecidas, sino creadas cada vez por el artista. Y en este sentido, los dos hitos que podríamos pensar son, por un lado, la candidatura de Baudelaire a la Academia Francesa, que algunos sostienen que fue irónica, ¿no? Dada su condición de poeta maldito, y, como decía antes, el pabellón del realismo de Courbet. Pero para que estas apuestas en pos de la independencia y la autonomía de la creación artística puedan desplegarse, fue necesario primero pasar de la dominación directa, centrada en la vinculación personal a la figura, por ejemplo, de un mecenas, a una dominación o subordinación estructural, dice Bourdieu, una subordinación más difusa, mediada por el mercado y por las relaciones de influencia, de intercesión y de favores capaces de garantizar los beneficios materiales que puede repartir el Estado, como pensiones, subvenciones, premios, encargos, cargos, etc. Ese mercado, como veíamos en la primera clase, si se acuerdan, en la obra de Watteau, ya estaba dando sus primeros pasos en el siglo XVIII, todavía restringido a una clientela aristocrática, por supuesto. Recordemos que esta obra, la muestra de Gersaint, fue creada como un cartel, ¿sí? Para marcar la ubicación y la importancia de la tienda de este marchand que se dedicaba a la venta de pinturas para un coleccionismo floreciente. También hicimos referencia al comercio de estampas como otra vía de producción de imágenes para el mercado, esta vez para un mercado burgués, como era el caso de Hogarth, ¿sí? Que producía estos álbumes de estampas que comercializaba y que defendía en el Parlamento sus derechos de autor, ¿no? Estas líneas continúan desarrollándose a lo largo del siglo XIX y Daumier, fiel a ese espíritu realista que busca captar su contemporaneidad, nos ofrece muchas obras donde el tema es justamente el consumo de imágenes, ¿sí? El coleccionismo de pintura o de grabado como una práctica cada vez más corriente. Volvemos entonces a esta idea de que el campo literario y artístico alcanza su autonomía en Francia durante el Segundo Imperio. ¿Por qué? Esa sería la pregunta. ¿Qué condiciones favorecieron el desarrollo de este proceso? Hablamos de la importancia que revistió la oposición feroz a esa burguesía que se afianzaba en los valores del dinero y el mercantilismo en oposición a, o con cierta hostilidad incluso hacia los asuntos del intelecto o los asuntos artísticos. Y esto tiene que ver con el fuerte desarrollo económico y la modernización que fue impulsada por Napoleón III en este periodo y que benefició justamente a este sector social, dando origen a una casta de nuevos ricos escasamente cultivados que, como decía, fueron el blanco del desprecio tanto de los artistas realistas como de los defensores del llamado arte puro o arte por el arte. Bueno, acá tenemos una pequeña línea de tiempo para ubicarnos. Esto se los dejo para que ustedes lo puedan revisar tranquilos en el PowerPoint. Estamos hablando de un periodo que se inaugura con un golpe de Estado, ¿sí? Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón, había sido elegido presidente de la Segunda República en 1848 como una suerte de candidato del orden, ¿sí? Luego del sofocamiento del levantamiento de junio. Pero al terminar su mandato constitucional y ante la imposibilidad de ser reelecto, se proclamó emperador
bajo este título de Napoleón III y dio inicio al Segundo Imperio, ¿sí? Siendo el primero el de su tío a comienzos del siglo XIX. Especialmente durante la década del 50, este régimen va a ser bastante autoritario y va a ejercer una fuerte censura sobre la prensa y sobre la producción artística. Y tenemos dos hechos clave en este sentido para entender la dimensión, ¿no?, de ese conservadurismo en los juicios a los que fueron sometidos tanto Baudelaire como Flaubert en 1857. Se los acusó por Las Flores del Mal y por Madame Bovary, a ambos de atentar contra la moral, ¿no?, y de promover ideas indecorosas. De manera que Bourdieu reconoce en este campo de la década del 50, el 60, 70, la configuración de tres posiciones principales. Por un lado, un arte burgués directamente sometido a las aspiraciones del público, un arte comercial, ¿no?, a la manera del folletín. Podemos pensar en literatura o la pintura academicista. Por otro lado, frente a este arte burgués y su conservadurismo o convencionalismo, se alza esta corriente realista que propugna una mirada totalmente distinta sobre la realidad social, con un ideal de objetividad y de modernidad, y frente a ese arte burgués, pero también frente al arte realista y su todavía apego hacia esa representación objetiva del mundo, se erigiría esta tercera posición, que es la del arte por el arte. El horror por el burgués corre paralelo con el aborrecimiento hacia el artista burgués, es decir, ese artista acomodaticio, mundano, que por sus éxitos y su notoriedad recuerda la posibilidad que tiene el artista de comerciar con el arte o de terminar sirviendo a los poderosos. Y aquí se plantea una paradoja, porque en tanto el artista rechace al burgués, en realidad está rechazando el mercado, ¿no?, porque son justamente esos burgueses quienes tienen la posibilidad de comprar su obra y permitir que el artista subsista de manera independiente. Y es esa paradoja la que, dice Bourdieu, confiere un gran peso a los bienes económicos heredados, ¿sí?, y en particular a la renta, como una condición de supervivencia para el artista en ausencia, por lo menos temporal, del mercado, porque en realidad las apuestas de estos artistas que buscan ir más allá del gusto establecido son apuestas a largo plazo, ¿sí?, que buscan construir un campo donde sus producciones puedan tener lugar. Y esa negativa a doblegarse ante las demandas del mercado es lo que también se relaciona con el nacimiento de una bohemia, este grupo de artistas y escritores jóvenes con escaso capital económico que buscan vivir de su pluma o de su pincel, pero que enfrentan la disyuntiva de tener que someterse a esos gustos dominantes o bien tener que llevar una vida de miseria y de pobreza hasta tanto puedan tener un lugar legítimo dentro de ese campo. Esta bohemia tiene su primera generación en Murger y los bebedores de agua, ¿no?, que se llamaban así porque eran tan pobres que no tenían ni para pagar el vino. Esa escena va a ser documentada y narrada de manera novelesca por el propio Murger en una novela titulada Escenas de la vida bohemia, que además luego va a ser la que inspire la ópera de Puccini, La Bohème. Luego tenemos una segunda generación de esta bohemia en los años 50, que corresponde al realismo, ¿sí?, esos críticos y artistas que se nuclean en torno a la figura de Courbet en la cervecería Andler, que estaba justamente en la planta baja de donde Courbet tenía su estudio. Bueno, y en este gráfico podemos visualizar estas tres posiciones en el campo, la red de alianzas que se van gestando entre
artistas, críticos y los espacios de sociabilidad que dan forma a esas alianzas y donde se van tramando algunas estrategias para, como decíamos, subvertir esas reglas del juego que determinan el campo o bien conservarlas. Por un lado tenemos esa segunda bohemia de los años 50, la bohemia realista. Luego tenemos esa posición del arte por el arte que Bourdieu identifica en el campo literario con las figuras de Flaubert, de Baudelaire, especialmente luego de esta derrota y esta decepción que fue la Revolución del 48. Los hermanos Goncourt también poniendo en escena esa exacerbación de el esteticismo en la propia producción de la apariencia, ¿no? Y del vestir y del vivir como una forma artística en sí misma casi, lo que viene a ser la figura del dandy. Y este otro grupo de los parnasianos, entre los que encontramos a Gautier, quien en el prólogo de su novela Madame Maupin ofrece una definición, podríamos decir, programática de esta postura de el arte por el arte que nos sirve a un fin externo a sí mismo. Y el grupo de Batignolles que habíamos visto en la clase anterior cuando le habló sobre la obra de Manet, podríamos pensarlo como a medio camino, ¿no? Entre esas conquistas del realismo y esa proclama de mirar la propia contemporaneidad, ¿no? Los temas modernos y ese heroísmo de la vida moderna, al mismo tiempo llevando un paso más allá esa proclama hacia la conquista de la autonomía del lenguaje plástico, ¿no? Como veíamos en el caso de Manet, esa construcción del cuadro objeto, y en los artistas que van a conformar en la década del 70 el impresionismo. En oposición encontramos esta idea de un arte burgués. En el terreno de la literatura hablamos del folletín, del teatro de boulevard, de esos últimos coletazos del romanticismo en las novelas de aventuras de Dumas. Y en la pintura pensamos en aquellos artistas que triunfan en el salón, ¿sí? Y en esta época, si seguimos a Castañarí, las corrientes que dominan el salón son principalmente la clasicista, la romántica y naturalista. Dentro de ese clasicismo encontramos a los discípulos de Ingres, de Delaroche y Picot, como Cabanel, Gérôme, Bouguereau, Flandrin, artistas que hacen hincapié en el dibujo, el contorno, el acabado perfecto, ilusionista, con un trabajo muy preciosista de veladuras y de modelado, artistas que adhieren a las reglas de representación de la anatomía y de la perspectiva y que trabajan principalmente dentro del género histórico, aunque muchos contemporáneos empiezan a percibir que ese género ha entrado en esta segunda mitad del siglo en una fase de decadencia, porque de alguna manera se empiezan a tomar esa grandilocuencia y la retórica propia de este género, aplicándola a escenas más bien anecdóticas de la historia, como dice Nochlin, una especie de pintura de género histórico. Luego tenemos una prolongación del romanticismo en algunas obras que están anunciando el simbolismo de fin de siglo. Y por último, el naturalismo, que entronca en la tradición inaugurada por los pintores de Barbizon y que es continuada por otras vías en la obra de artistas como Rosa Bonheur, una animalista, o Jules Breton. Son artistas que están legitimados dentro del campo, que acceden a las medallas y a los encargos del Estado y que también por el mismo motivo gozan de un capital económico superior. Y el espacio de legitimación por excelencia para estos artistas es el salón anual que organiza la Academia de Bellas Artes bajo el auspicio del gobierno francés. Es allí, a ese salón, entonces, a donde van a dirigir sus críticas y sus apuestas estratégicas los artistas que conforman eso que ya podemos reconocer como una vanguardia.
tal es el caso de Courbet o de Manet. El hecho fundacional en una larga lista de salones paralelos que buscan deslegitimar el monopolio del salón es, como dije al principio, el pabellón del realismo de Courbet, que además en 1863 va a inspirar la medida del gobierno de Napoleón III, que va a llevar a la institución del Salón de los Rechazados, destinado a recibir y exponer esa enorme cantidad de obras que quedaban por fuera de la selección oficial de los jurados cada año. Vale la pena entonces repasar brevemente la historia de esta institución para entender su peso en la vida cultural de París. El salón surgió a finales del siglo XVII como una exposición esporádica de la obra de los estudiantes de la Academia Real de Pintura y Escultura, y tomó su nombre de uno de los espacios de exhibición que eran empleados, el Salón Carré del Louvre. Algunas décadas después, el salón comienza a realizarse de manera anual e introduce el sistema de selección por jurado. Con el advenimiento de la Revolución Francesa, se decreta la libre admisión de todos los artistas que deseen participar en el salón, generando un aluvión de envíos que va a iniciar un poco esta puja entre los principios de selección e indiscriminación que van a asignar esta institución del salón a lo largo del siglo XIX y que van a ser también el eje de muchas controversias y de muchos cuestionamientos con respecto al criterio empleado por los jurados. La participación en el salón era clave para alcanzar una carrera artística exitosa, porque un galardón en esta exposición podía garantizar alguna comisión oficial del gobierno o encargos privados, además del prestigio que conllevaba de por sí el éxito en esta clase de instancias. Según Stephen Eisenman, las exposiciones de pintura y escultura de esta clase fueron atracciones culturales de masas durante esta segunda mitad del siglo, a tal punto que el domingo, cuando la entrada al salón era gratuita, podían llegar a visitarlo más de 50.000 personas. Aquí tenemos una cronología con algunas fechas significativas en la historia de esta institución para que vean también cómo hacia fin de siglo los salones paralelos se van a ir multiplicando, y el Salón de París, que a partir de 1881 deja de estar organizado por la Academia, si bien continúa existiendo, ya no va a detentar el dominio absoluto del campo como instancia legitimadora, sino que se va a ver enfrentado a una variedad de exposiciones con o sin sistema de jurados y premios. También tenemos que dedicar algunas palabras al lugar de la prensa en este momento, no solo como formadora de la opinión pública, sino también como un espacio que abre nuevas oportunidades profesionales a artistas y escritores, especialmente de esa bohemia como el periodismo, la crítica o la ilustración. Y justamente los críticos van a ser agentes activos en la configuración de las relaciones de fuerza del campo, polemizando, expresando su apoyo o su rechazo hacia determinadas propuestas artísticas y de ese modo contribuyendo a la formación del gusto. Y no casualmente, este género emerge a mediados del siglo XVIII en el contexto de la popularización del Salón de París, cuando distintas clases sociales empiezan a acceder a ese contacto con el arte por fuera del contexto litúrgico y se empieza a necesitar una instancia de mediación entre las obras y esos nuevos públicos. En el siglo XIX, además, los avances en las tecnologías de impresión van a multiplicar la cantidad de periódicos y la frecuencia de su publicación, a lo que se suma el desarrollo de la litografía, que permite que proliferen las ilustraciones, que también van a ir comentando o incluso satirizando lo que sucede en ese campo artístico y literario en transformación. Y en este sentido, Daumier es un artista particularmente prolífico y también mordaz. Otro espacio importante para la exhibición y la premiación y la legitimación de la producción artística en este periodo van a ser las exposiciones universales. La primera de tales exposiciones tuvo lugar en Londres en 1851
Y básicamente el objetivo de estos eventos era que cada nación mostrara al mundo sus logros en distintas áreas, sobre todo en la industria y la agricultura, pero también en las bellas artes. Ese es el marco donde vamos a encontrar ese gesto paradigmático de Courbet de montar frente al pabellón de la Exposición Universal de París del 55 su propio pabellón, que llama el Pabellón del Realismo, para exponer su obra, un conjunto de 40 pinturas y 4 dibujos. Y es un hito interesante, no solamente por el gesto de independencia que supone, sino también por la forma en la que, a través de esta acción, Courbet construye una imagen pública de sí mismo. En realidad el rechazo de su obra fue muy parcial, solo se dejaron afuera 3 de las 14 obras que Courbet había enviado, y los organizadores aducían que era por falta de espacio para exhibirlas. Lo cual es probable si tenemos en cuenta que las paredes estaban colmadas de cuadros, literalmente del piso al techo, y que las obras que se rechazaron eran justamente pinturas de grandes dimensiones como el Entierro Nornans y el Taller del Pintor. Pero lo cierto es que hay mucho defectismo, ¿no?, de parte de Courbet, de ponerse en el centro de la escena también para darse publicidad, lo cual nos habla de un artista plenamente moderno, consciente de los efectos de sus apuestas en el campo. Bueno, y acá tenemos una captura de un sitio web muy interesante que recoge información sobre los salones desde el primero, en 1667, hasta 1880, el último salón que organizó la Academia de Bellas Artes. Y acá vemos, bueno, algunas miniaturas de esas obras que expuso Courbet en este pabellón del realismo. Y si ustedes ingresan al sitio van a poder recorrer con mayor definición y detalle esta reconstrucción, este collage que arma la persona, un trabajo bastante interesante de fuentes. Algo que me olvidé de mencionar, pero que es interesante, es que este pabellón que monta Courbet lo hace con el apoyo financiero de su mecenas, Bruyas, lo cual también nos habla de la persistencia y la transformación de esta figura en el siglo XIX. En el catálogo que acompañaba su exposición, Courbet presentó un texto en el que definía su proyecto artístico y que por tanto puede pensarse como un manifiesto, ¿no? Y en este punto también encontramos otro rasgo de modernidad que tiende a establecer la autonomía del artista. Y como decíamos antes, la prensa, particularmente en este caso a través de las viñetas, reporta humorísticamente esa hazaña de Courbet y por supuesto se mofa de su vanidad y lo muestra colocándose a sí mismo una corona de laureles. Esto también hace, como decía antes, a esa construcción de la figura pública del artista. Y esas operaciones también las vamos a percibir en los autorretratos y en los retratos colectivos. Y en este sentido quería que veamos dos ejemplos de estos retratos de grupo que me parecieron interesantes para ver cómo se expresan esas alianzas dentro del campo y en relación con un proyecto. En este caso tenemos una carbonilla de Courbet, donde él se muestra como parte de esa bohemia que se reúne en la cervecería Andler, un entorno claramente urbano y más modesto que los salones literarios y artísticos que proliferaban en el Segundo Imperio y que constituían también otro importante espacio de sociabilidad dentro de este campo. La segunda obra es este retrato colectivo de Fantin Latour, muy en la estela del retrato de grupo holandés, ¿no?, de los gremios, donde un conjunto de poetas, críticos y pintores se reúnen para rendir un homenaje póstumo a Delacroix, ¿no?, estableciendo a través de esa figura casi paterna representada en la pintura una suerte de genealogía del arte moderno, ¿no?, una operación realmente interesante. Bueno, acá tenemos la identificación de cada uno, tenemos a Manet, al propio Fantin Latour como un foco de atención con esa camisa blanca y la paleta en la mano, Duranty, Jean Fleury, Baudelaire. Y finalmente esa acción de Courbet del 55 destinada a poner en jaque las reglas vigentes del campo con sus criterios de selección y sus instancias legitimadoras, es absorbida, ¿no?, como suele pasar en estos casos, por el poder.
lo que sucede es que en el 63 el gobierno que controla la academia en este momento decreta que para el salón de ese año se instituya un salón de los rechazados, ¿sí? En una sala contigua a la del salón oficial. Y este es un punto, como decía antes, que generaba constantes reclamos porque eran literalmente miles las obras que eran rechazadas por el jurado cada año. Finalmente este experimento democrático, entre comillas, no se volvió a reeditar, pero podríamos pensar que puso de manifiesto las tensiones que atravesaban el campo y que harían eclosión en la década siguiente. Vamos a terminar este recorrido viendo algunas de las obras que fueron aceptadas y algunas de las que fueron rechazadas en ese momento para tomar dimensión de cuál era la producción artística legitimada por esta institución del salón y cuál quedaba fuera. Para empezar, las formas aceptadas eran las del academicismo, ¿sí? Esta corriente que retoma la herencia clasicista de Ingres en lo que respecta a los procedimientos, pero empleándola de manera ecléctica, ¿sí? Como es el caso de esta Venus de Cabanel, que claramente nos remite a la tradición rococó de un Boucher, por ejemplo, ¿no? Y que se aleja en ese punto del neoclasicismo. Y es muy propio de este tipo de pintura la llamada peyorativamente Pompier, ese acabado pulido y esas pieles nacaradas a las que Courbet se va a oponer con sus bañistas y Manet con su Olimpia. Otro artista académico muy importante en esta época es Jean-Léon Gérôme, particularmente conocido por sus escenas orientalistas, donde combina muchas veces el pintoresquismo y el exotismo con la retórica de la pintura de historia. Y Flandrin, que en este caso con el retrato de Napoleón III también nos está recordando el importante culto a la personalidad que este régimen promovía y al que muchos artistas sirvieron con sus obras de carácter propagandístico. En este caso tenemos un típico retrato de aparato, de cuerpo entero, con dos detalles simbólicos en el fondo, el busto de Napoleón y el águila imperial, invocando de alguna forma ese pasado y esa genealogía sobre la que Luis sustenta su poder. Dentro de las corrientes románticas presentes en el salón encontramos a un escultor como Carpeaux, que introduce este tema de Ugolino y sus hijos, tomado de la Divina Comedia de Dante, y comienza a apartarse del neoclasicismo más que por el tratamiento plástico, por la fuerza expresiva y dramática de este conjunto. Otra obra aceptada en ese salón del 63 es Reposo de Puy de Chavannes, un artista que lleva el clasicismo a la Poussin a una atmósfera casi de ensueño, ¿no? Con ese aplanamiento de la superficie pictórica y la elección de una paleta de colores apagados, que se va adentrando en lo que a fin de siglo va a constituirse como la corriente simbolista. Y es además un artista que va a trabajar mucho como muralista durante el Segundo Imperio. Por último, como decíamos, el naturalismo tiene un lugar de primer orden en el salón, y en ese catálogo del 63 encontramos una presencia bastante fuerte de los pintores de Barbizon, ¿sí? Como es el caso de este paisaje de Rousseau. Y aunque no haya sido expuesta en esta ocasión, también quería mostrarles una obra de Rosa Bonheur, como otra de las ramificaciones del naturalismo, ya no ligada a esta visión emotiva del paisaje y del trabajo rural, sino centrada en una representación sumamente precisa y verosímil del mundo animal. Además, porque es una artista que tuvo mucho éxito y en ese sentido, como artista mujer, fue excepcional para la época por la formación que pudo recibir y el reconocimiento. Y como dice Eisenman, los artistas más favorecidos por los jurados y los mecenas en esos años, más que los miembros de la escuela de Barbizon, que sí eran expuestos y eran apreciados, fueron aquellos que representaban una visión armónica e idealizada de esa vida campesina a la manera de Jules Breton. Adentrándonos en las obras que fueron rechazadas, vamos a encontrar que muchas tienen como denominador común una preocupación por la autonomía del lenguaje plástico, ¿sí? Por las cualidades formales y materiales de la pintura. Y es el caso específicamente de Whistler,
un artista norteamericano que pasó varios años en Francia formándose y que finalmente desarrolló la mayor parte de su carrera en el Reino Unido. Y Whistler es de hecho uno de los retratados en el homenaje a Delacroix que veíamos de Fantin Latour. Es un artista que resulta un claro exponente de ese credo del arte por el arte del que hablábamos, en el sentido de que su obra se basa en una exploración de las armonías tonales y la correspondencia entre colores y sonidos. ¿Sí? Sus títulos generalmente aluden a esta cualidad, habla de sinfonía, arreglo, armonía, nocturnos y todos términos que él toma prestados de la música para pensar su pintura. Bueno, y la gran estrella escandalosa de este salón de los rechazados fue el Almuerzo sobre la hierba de Manet, que ya lo hemos visto y lo hemos charlado, así que no me voy a detener. También entre estos rechazados encontramos a Fantin Latour, integrante del Círculo de Manet, del grupo de Batignolles, que en este caso decide experimentar con una pincelada empastada, generando texturas casi táctiles, retomando en la cualidad imaginativa del tema y la exuberancia del color esa herencia romántica a la que rendía homenaje en el retrato grupal que veíamos antes. Y el siempre contestatario Courbet, muy astutamente, decide en esta ocasión hacerse rechazar, incluso del Salón de los Rechazados. Un objetivo que logra con esta obra, El regreso de la conferencia, de la que tenemos una fotografía porque el original fue destruido, y que representa un conjunto de sacerdotes borrachos, pasándola muy bien, llegando a un pueblo entre risas con los campesinos, una pintura que claramente se consideró ofensiva, que no se podía exponer bajo ningún punto de vista, que además tenía grandes dimensiones, ¿no? Como si se tratara de un asunto serio. Y me pareció interesante el comentario que hizo Courbet con respecto a esta obra, diciendo que la pintó para que fuera rechazada y de esa manera le traería algo de dinero, ¿no? Y con eso se refiere a que una vez despertado el escándalo, él pensaba exhibir esta pintura en su taller y cobrar una entrada, ¿no? Otra estrategia muy interesante que niega la legitimidad que pueda proveer una institución como el Salón y que funda sus propios espacios de circulación y de reconocimiento. Y como a manera de epílogo de este recorrido, mencionamos la exposición de los impresionistas en 1874 en el estudio del fotógrafo Nadar, como un episodio que prolonga esta generación de espacios para los rechazados del campo y que marca también el ocaso próximo del Salón y la autoridad suprema de la academia. La academia. La academia. La academia.